Voy a presentar al entrevistado, ya tenemos aquí visitas en el estudio, vamos a dialogar de varios temas, muchos que le preocupan a los padres, sobre todo que tienen hijos en edad escolar. Tiene que ver con la situación del sistema educativo provincial, en la parte de gestión privada, pero en la parte todavía que depende del arzobispado. Vamos a hablar qué va a pasar con las cuotas, cuál es el caso de la morosidad, qué está pasando también con los salarios docentes y entre otros planes también cómo se está planificando el mes de septiembre, ya aquí a nivel nacional, pero también ya con adhesión de la provincia de Tucumán, es el mes de la Biblia, lo cual establece diferentes actividades en todo el sistema educativo provincial. Saludamos a Daniel Nacuse, que es delegado episcopal del arzobispado en la parte de educación. Daniel, gracias por esta visita. Buenos días, Martín, buenos días, audiencia. Bien. Bueno, vamos a la primera parte. Me gustaría que hablemos del mes de la Biblia, pero me gustaría primero que veamos el tema, cómo se llega al mes de septiembre con ya la sanción de la ley a nivel provincial, con una sanción a nivel nacional, y qué objetivo persigue que septiembre sea el mes de la Biblia. Bueno, por un lado está el mismo sentido de amplitud, ¿no? Queremos marcar que ha surgido desde la legislatura una propuesta, porque viene desde el lado de los legisladores, Sí. una propuesta que tiene que ver con lo cultural, el impacto cultural que significa la Biblia como tal dentro de Occidente, por decirlo de alguna manera, y también de sectores de Oriente, ¿no? Entonces, desde ese lado, no restringirlo solo al aspecto de lo católico, sino también en la Biblia encontramos todo lo que es el Antiguo Testamento, que es indudablemente propiedad, pertenencia del pueblo judío, como lo es de los católicos, que ellos son nuestros hermanos mayores, como también de las comunidades de la Reforma, como también, por lo menos en la persona de Jesús, incluso en la de María, se comparte también en el Islam. Desde esa perspectiva, que es lo cultural, recuperar mucho de lo que hay ahí, que es una profunda sabiduría sobre el hombre. Creo que eso es clave en estos momentos en que uno siente que como que estamos en una calecita que se ha acelerado tan terriblemente que, viste, cuando te bajas así y lo que haces es caminar como a ciegas, a tontas y a locas, las narrativas, porque son las narrativas que hay dentro de las Sagradas Escrituras, nos permiten un marco orientador, porque son historias de la humanidad, ¿no? Claro. Y eso para mí es muy importante recuperarlo desde ahí, desde el sentido de cómo ellas aportan a los problemas como cruciales del hombre: nacer, morir, el amor, el odio, la guerra, los pueblos, la codicia, el interés. Claro. Y en medio de todo eso, el misterio en el que todos habitamos, ¿no? Que es Dios. Claro. Me gusta mucho que haya mencionado lo que son las otras religiones. Hay muy buena relación, de hecho, entre los que son los líderes de las diferentes religiones. Por lo menos en Tucumán, creo que en Argentina también hay una muy buena relación. Hacer esto de, si bien la interpretación que hacemos de los hechos históricos que están plasmados en la Biblia pueden ser distintas, eso no nos hace rivales ni enemigos, ¿no? Hay que entenderlo de esa concepción. Sí, sí, además, y en particular porque cuando uno de alguna manera mira la experiencia, y en eso es interesante, como vos decís, la experiencia tucumana o argentina, tenemos más puntos de contacto y claro, se trabaja junto a partir de esos puntos de contacto que puntos de diferencia, ¿no? En particular, muchas veces lo que hemos podido construir de vínculos entre el pueblo judío y el pueblo católico, sí, eso es importante. En este momento tan tenso, tan difícil que se vive en Medio Oriente, es también importante recordar estas raíces para la buena armonía entre musulmanes y judíos. Sí. Hay toda una experiencia de compartida. Líbano es todo un ejemplo en ese sentido, sí, que nos tiene que ayudar a recuperar la memoria, aunque también ayer lo hablaba con mi hermano, con mi hijo, sí, él siempre se pregunta por qué no hay una sola lengua. Y digo, es que todo fruto del pecado original. Le digo, en las escrituras, los 11 primeros capítulos es como una narración sobre otra narración. Son narraciones muy particulares, si podemos usar ese término de alguna manera míticas, sí, que tienen que ver con cuestiones que dicen o que hablan sobre lo histórico, pero que nos narran como las estructuras fundamentales del hombre, y entre ellas, esto que decía mi hijo, ¿por qué no hay una sola lengua? Y es la Torre de Babel. Claro. Es fundamental en la experiencia de los hombres las lenguas y las culturas, que deberían ser vehículos de comunicación y de encuentro, pero terminan siendo la raíz de desencuentros profundos que se expresan incluso en guerras, ¿no? Y claro, en matar al otro. Qué espectacular esta definición que nos haces para entender un poquitito también dónde estamos parados.
planteo el desafío, yo esto lo hablo con mi viejo, que es una persona que es muy devota a la Iglesia Católica. Mira, Y yo le planteo, le digo, el desafío que tenemos hoy los católicos es cómo sumar a aquel que se ha alejado, que quizás con razón o con menos razón estaba enojado con la Iglesia, no con Dios, ¿no? Está enojado con la Iglesia. Y cómo convocamos, por ejemplo, en este mes de la Biblia, en este marco, a aquel que está proponiendo que la Iglesia y el Estado siempre tienen que ser asuntos separados, que la educación tiene que ser laica, que no hay que promover religión en el aula. ¿Cómo los convencemos de participar de estos encuentros que son además de cultura general, ¿no? Porque estudiar las cuestiones de las religiones y cómo interpretan a la misma humanidad es una cuestión de cultura general también. compleja tu pregunta porque tiene varias partes. A Sí. ver si tratamos de tomar cada una de ellas. Por un lado está lo primero que planteabas, ¿no? Cómo acercarnos a aquellos que de alguna manera se han alejado de esta mediación que es la Iglesia. ¿Es necesario? Yo lo sostengo que sí. No en todo afirmo la necesidad de todas las institucionalizaciones que hoy tenemos, pero ya lo que voy es, Francisco, en este tiempo que pasado, 1 o 2 semanas, ha estado viajando por allá, por Oceanía, por el Sí. Extremo Oriente, y nos ha invitado en primer lugar a no imponer. O sea, no es una búsqueda de imposición. Entonces, si no es una imposición, ¿qué es? Encuentro y compartir. ¿Qué podemos encontrar y compartir en las Escrituras? El corazón del hombre. Allá en las antípodas nuestras, ¿no sé por qué son más o menos Polinesia, también el hombre anhela ser feliz, también el hombre se preocupa por ese misterio tan profundo que es la atracción del varón y de la mujer, también el hombre se preocupa por construir una sociedad que sea pacífica y no que sea bélica, también el misterio del pobre, de los hombres que sufren, la muerte del inocente. Hay muchísimas cosas que están narradas en las Escrituras y que encuentran, y ahí viene lo segundo, un sentido. El sentido que desde la confesionalidad católica o creyente le otorga la presencia de que todo eso que he narrado está envuelto en un misterio que es personal, ¿no? Sí. Yo en eso creo que una cosa que sí tenemos que volver a hacer es los cristianos poder mostrar un Dios mucho más personal, no el Dios, que eso, sino el Padre de Jesús, un Jesús que se ha comprometido con un proyecto histórico que es el reino, y ese reino que hoy continúa con fuerza por el Espíritu Santo en muchos modos y en particular en la Iglesia. Pero todo eso es recuperar las raíces, recuperar la originalidad del proyecto de Jesús y en particular, si vos decís a mí, como estamos en Occidente, casi como una contracultura. Yeah. ¿No? Hay que recuperar muchas palabras. Libertad es una de ellas. Sería muy interesante preguntarnos hoy en día que está tan fuerte la palabra libertad campeando en nuestro país, ¿cuál es la libertad y cómo la comprende el Evangelio, Jesús, los cristianos? ¿No? Para poder darle un marco más amplio, porque si la aspiración está, la pregunta es si está buena así como se la está concretando, ¿no? Claro, qué bueno que plantees ese contrapunto, Sí, Daniel, sí, me parece muy interesante. Para cerrar con el tema del mes, mes de la Biblia, la ley provincial le encomienda obviamente, al Ministerio de Educación de planificar las actividades. Yo imagino que ya la planificación será para el año que viene, fue recientemente, ¿no?, la sanción de esta normativa, pero, por ejemplo, ya en aquellos sectores que están más ligados a la Iglesia Católica, ¿no?, y a la religión, como lo que tiene que ver con los colegios y escuelas parroquiales, ¿qué actividades se suelen planificar para este mes, por ejemplo? Bueno, tenemos como de 3 tipos. Sí. Algunas que son celebrativas en sí mismos, ¿no? Las escrituras, el libro, la Biblia, si podríamos imaginarnos aquí, es una gran biblioteca, tiene 72 libros y hay 2000 años de historia. Entonces, celebrar esa presencia, celebrar esos 2000 años de historia que se va haciendo pequeñas historias narradas, es lo primero. Lo segundo, que eso es todo lo festivo, lo celebrativo, hablo de lo que veía en algunos de mis colegios en los que participo cotidianamente, toda una fiesta alrededor de la presencia de la palabra, tenerla presente en los recreos, darle un lugar. Es que los pibos lo viven como algo cotidiano, no como algo sacado de su mundo, sino como algo de todos los días. Lo segundo es abordar algunos núcleos fundamentales que tienen que ver con otras cuestiones, no se lo puede ver todo, pero fundamentalmente con este proceso que hoy tenemos, que es volver a redescubrirnos como bautizados y entonces recuperar en todo el proyecto en particular de las cartas de Pablo, fundamentalmente, qué significa la nueva criatura que somos todos nosotros, todos los bautizados. Y en tercer lugar, la capacidad que tengamos de establecer vínculos
con las otras comunidades que también comparten las escrituras. O sea, poder mostrar, siempre el esfuerzo es más lo que nos une que aquello que nos distingue. Uno no deja de saber lo que nos distingue, pero lo importante cuando me encuentro con otro que ya es distinto a mí, es poder decir, uy, qué parecido que somos en esto, ¿no? Claro, Sí, encontrar no puntos de encuentro. Sí, como en cualquier familia, no hay que andar marcando cuál es el adoptado, sino dónde estamos el padre común, ¿no? Claro. Ese es el punto. Te vinculo con todo esto, ¿no? Y un poquitito también está relacionado con la política. El presidente ha hablado mucho de en contra de la justicia social, etcétera. En este momento donde se promueve, no solamente en Argentina, no es un fenómeno global, donde el acento está en el individuo, ¿no? Se promueve el individualismo, lo colectivo queda en un segundo plano, inclusive en algunos puntos hasta malas palabras. ¿Es necesario recuperar lo que dice la doctrina social de la Iglesia en un contexto como el que estamos ahora? Sobre eso y haciéndome cargo así del desafío de hablar de ese tema. Me parece que lo primero que nos tiene que preocupar en cómo a veces Javier Milei se expresan, ya me preocupa el modo fuerte, hasta grosero a veces que un presidente no debería tener, pero más me preocupa esto. En su momento, cuando te acordás en la campaña, confrontó, parecía que con el Papa a través de la justicia social. Bueno, me parece que es un error de parte de nosotros los católicos imaginarnos que es una ofensa al Papa esto de la justicia social. En realidad está en el corazón del Evangelio. A la comunidad católica en conjunto. Pero en el corazón del Evangelio, a ver qué quiero decirte, en el proyecto de Jesús, de eso estoy absolutamente convencido y las escrituras así lo atestiguan, hay un proyecto de vida buena para todos. He venido para que tengan vida, le tengan en abundancia, eso es Juan 10:10. Esa vida es buena para todos porque abarca todas las dimensiones. Es ciertamente vida eterna, claro. Todos los que creemos confesamos que hay una vida que, gracias a Dios, continúa más allá de la muerte. Pero una segunda cosa que por ahí los cristianos no tenemos tan incorporada es que esa vida, que la llamamos eterna y que es así, y que es vida plena, sería un término mucho más potente, ya comienza aquí. Y entonces tiene manifestaciones, tiene significantes que la dicen más plenamente, la traducen más plenamente, significantes humanos que la traducen más plenamente, y otros que no la traducen más plenamente. Cuando yo soy insolidario, también estoy en contra de esa vida plena que trae Jesús. Cuando me la corto solo, cuando todo es para mí, cuando lo único que puedo tener es el gobierno de lo económico sin lo político, que es la búsqueda del bien común, y la destrucción de la mediación necesaria que se llama Estado, estamos en otro marco, en otro proyecto de sociedad que no está en la perspectiva de nosotros los católicos, respondiendo al proyecto de Jesús. Yo entiendo que puede haber otras perspectivas, pero lo que quiero confrontar es eso, ¿no? De que estamos hablando ante todo del Evangelio. Si eso lo defendió más Francisco, aquel o más, estuvo siempre en todos los papas, así que no es una cuestión de si va con el Papa, es que va contra Jesús, y eso es problematísimo para nosotros. Bien, Daniel, te saco del ámbito que estamos hablando y hay que hablar de los colegios privados, qué es lo que va a pasar. Primero, ¿cómo es la situación que están atravesando? Yo creo que no son ajenos a la realidad económica de todo el país, ¿no? A ver, por un lado yo voy a hablar de los que más tengo cerca, pero también de lo que compartimos, porque en algunos de los espacios me toca, como delegado episcopal, compartir la situación de los colegios de gestión privada en su globalidad, y me toca compartir, de hecho, la gestión ante el Estado, a la que agradecemos, por ejemplo, ahora sobre incentivo y conectividad que se nos dio, que se escuchó, si bien fue arduo el proceso, pero lo importante es que se lo logró, pudimos trabajarlo, marcar las diferencias, volverlo a trabajar, encontrar los puntos en común, sacarlo adelante, y se firmó hace poco una ayuda de parte del Estado para reconocer un monto que para nosotros es significativo. Por ejemplo, para el arzobispado significaba 30 millones de pesos menos para sus empleados todos los meses, y ya llevamos 5 meses así, o sea, teníamos una pequeña deuda de 150 millones de pesos que se nos hacía bastante cuesta arriba, ¿no? Los otros colegios tenían su deuda también. Su deuda también. Entonces, más allá de eso, estamos complejizados primero por la situación económica general. En segundo lugar, porque durante 1 año y medio hemos sostenido una diferencia con el gobierno a partir de unas resoluciones de octubre del 22, que nos habían puesto en una situación muy particular, con un amparo judicial, y que no nos permitía tener para todo el sistema un ordenamiento. Nosotros, en esas circunstancias, desde la delegación como también desde las asociaciones,
asumimos un camino de ir dando como orientaciones, buscando, yo eso trato de decirlo públicamente, sostener en primer lugar la justicia de los reclamos laborales, como también la subsistencia de los colegios. Eso ha sido el marco general de la mayoría de nuestros colegios. Si en ese camino ha habido algunos que pudieran haber abusado de ese espacio de no control del Estado, ahora que hemos firmado un convenio, considero que el Estado va a estar en mejores condiciones de poder revisar todos esos procesos. Estamos muy apretados, hay mucha deuda de parte de los padres, estamos obligados, por ejemplo, ahora en asumir los aumentos que han salido para los salarios en agosto y en septiembre, y eso nos pone de nuevo en una situación difícil para nosotros como colegio de tener que hablar sobre cuestiones de agosto cuando estamos ya pisando mitad de septiembre, ¿no? Claro, es complicado. La luz, ni te cuento, porque la energía eléctrica de pagar 800 hemos pasado a pagar 1.700.000 Claro, en un mes, y todavía sin uso ni consumo fuerte de energía, como puede ser ahora cuando empiece este calorcito. Claro, octubre, noviembre va a levantar el uso de los aire acondicionados en los colegios, aquellos que lo tienen, y yo me imagino que ahí el cambio va a ser muy importante. Agradecemos a los padres, siempre agradecemos a los padres, no solo la confianza, sino el esfuerzo. Sí. Estoy convencido de que hacen muchísimo esfuerzo para seguir acompañando a los colegios. Por eso también el compromiso de los colegios de hacer finito el número. Eso nos parece muy importante. Y que todos lo hagamos finito y que tengamos una actitud, parece que importante, de transparencia. Sí. Los colegios debemos aprender a ser transparentes. Lo digo en particular para nosotros como colegio de arzobispado. Estamos en un proceso muy importante de reforma de la Iglesia y se nos habla mucho de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces a la comunidad hay que poder hablarles con los números en la mano, explicarles las cosas como son y por qué hoy estamos en esta circunstancia y nos vemos obligados a esto para poder seguir brindando el servicio que ellos tienen, ¿no? Claro. Ese es el principio. Bien. Daniel, hemos hablado mucho del sistema de precio de las cuotas, ¿no? De un precio unificado, después congelado, una suerte, usted lo mencionaba recién bastante bien, suerte de descontrol o no intervención del gobierno de la provincia anterior, un cambio de gestión que también cambió la dinámica y que se venía trabajando para tratar de implementar algo que no se debió sacar nunca, que era el sistema de franjas, ¿no? En el tema del precio de las cuotas. ¿Cómo se resolvió, si es que se resolvió ese planteamiento? Está en la voluntad de nosotros resolverlo también del gobierno, eso lo hemos visto claramente. Como decía, hay un cambio de gestión, hay una búsqueda de mayor diálogo, de mayor claridad en esto de las bandas. Nosotros también la necesitamos, no solo la queremos, la necesitamos, a ver, hasta en términos económicos. Cuando hay una normativa clara, también en esta cuestión de lo económico, y si lo miramos así, las reglas de juego, lo que a veces se llama la competencia del mercado, también es más claro. Cuando las normas no están claras o alguien abusa de las normas, empieza a generar competencia desleal. Claro. Entonces, desde ese lado también lo necesitamos y lo queremos. La necesidad de querer es una cosa, el poder llegar a un punto de acuerdo es otra. Creo que la experiencia que hemos tenido ahora con incentivo de conectividad nos pone en el camino, es decir, va a haber diferencias porque se ha fragmentado muchísimo el sistema, pero es necesario sostener el diálogo, trabajar firme, me parece que en eso todavía tenemos que crecer, ser más sistemáticos, más ordenados en lo que buscamos y poder alcanzar un nuevo sistema de bandas que tenga lo fundamental del anterior, pero que indudablemente por el estado de fragmentación que tenemos considere mucho más rango, si queremos, más degradé entre los colegios. Se vuelve muy difícil. Y si hemos establecido un criterio nos parece que nos va a ayudar muchísimo, y es que ahora vamos a hablar del aporte real que los colegios reciben y no del aporte nominal. La norma, la ley, el aporte nominal dice que muchísimos de nuestros colegios son 100% subvencionados. Sí. Eso no existe. No era realidad. No. Cuando nacieron, posiblemente 70, 80 años atrás, se parecía a un 100%, yo estoy convencido que nunca ha sido totalmente, pero hoy en día colegios que se dicen que son del 100% están recibiendo un 50% de aporte. Entonces, ¿y por qué? Y sencillamente porque ha crecido en los servicios, ha crecido la planta. Hoy en día un colegio, y hablo de todos, y yo aspiro que realmente el sistema de gestión estatal también lo pueda tener pedagogas, psicólogas asignadas para las instituciones, porque el desafío que siempre hemos tenido en la educación post pandemia se ha hecho muy grande. Claro. La situación en particular del grupo etario de los adolescentes se ha vuelto muy complejo y en el grupo
que inicia jardín, de los primeros años, la emergencia, el aumento de casos con necesidades educativas especiales, con chicos que necesitan equipos de apoyo, que necesitan un trabajo muy finito, muy de artesano de parte de la maestra que incluye, necesita esa maestra que incluye un andamiaje externo que les sostenga en demandas que son muy singulares y que yo entiendo que nuestro sistema anterior de formación no ha tenido este foco puesto en esto. Imaginemos todo lo que es el TEA y el espectro autista. Bueno, todo eso hace necesario, muy necesario, que todas las escuelas podamos contar con eso que uno llama el viejo gabinete, le puede llamar de muchas maneras. Sí. Pero lo que hablamos es gente que tiene saberes técnicos sobre necesidades muy singulares y que acompañan estos procesos, ¿no? Bien, ojalá que lo puedan resolver, ¿no? De buena manera. Yo creo que va a ser un impacto, no solamente para ustedes, sino para la sociedad importante. Daniel, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a vos, Martín. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora a una pequeña pausa, enseguida vamos a volver. Tenemos el ojo del periodista, tenemos a nuestros móviles.